Vamos a empezar la tercera sesión. A ver, ¿dónde estamos acá? Ya, es la sesión 3. ¿Ya? En la sesión, a ver, vamos a cuadrar el... Ahora sí. Ya se visualiza, ¿no? Sí, Ok. Entonces, la sesión 3, primero para agradecerle su comprensión. Durante 2 semanas no pude estar presente por motivo de estar inmerso en varios talleres, se acumuló trabajo y prácticamente no he podido compartir con ustedes la sesión 3. Trabajamos 2 sesiones y hoy día ya vamos a trabajar la sesión 3. Justamente a propósito del ingreso a nuestras escuelas, ¿no? Que tiene que ver ya con la gestión del año 2023, ¿no? Entonces, y como los que trabajamos en escuela, todos sabemos que en estas 2 semanas, de acuerdo a la resolución 747, estamos trabajando la primera semana de gestión, que son trabajar los documentos de gestión y algunos acuerdos que se tengan para la planificación del año 2023. Entonces, bueno, y como le comuniqué a su compañero, en estos momentos estamos en una lluvia fenomenal aquí en Lambayeque. Ojalá que hasta el día lunes no cambien los planes, porque como ustedes saben, a nivel nacional se ha decidido que las clases empiecen el lunes 13 de marzo, lo que veo imposible, por ejemplo, en la zona de Olmos, Olmos, en Piura, Tumbes, aquí en Olmos, Motupe, Jayanca, Tucumé, está inundado totalmente esta zona. Aquí en Lambayeque recién hoy día estamos sufriendo la lluvia y ya están las calles como si fueran piscinas. Así que esperemos pues que se normalice hasta el lunes y empecemos en forma normal, ¿no? Ahora esto, también haciendo un análisis también de la problemática de los conflictos sociales que hay, que principalmente en la zona sur, los hermanos de la zona sur también que están en estos momentos en lucha constante. No sabemos si así ahí empezarán el lunes 13 también, ¿no? Entonces hay toda una situación que nos permite visualizar que no necesariamente a nivel nacional vamos a empezar las clases el día lunes 13, pero ya sea por los conflictos sociales o ya sea por la naturaleza, estos temas de lluvia e inundaciones. Pero, como repito, es en la gestión que nosotros estamos trabajando y vamos a empezar ahorita con esta diapositiva, miren. La clásica, así que ustedes lo están observando. Ahí hay 3 filas. Y miren la fila más grande, ¿cuál es? Y la fila que no tiene siquiera uno. Aunque en la realidad a veces siempre hay alguien que se ofrece a trabajar, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es tu fila? A ver, alguien que pueda opinar sobre esta imagen y contextualizarla a su realidad también, pues, ¿no? ¿Los escucho? ¿Nadie? ¿Qué pasó? Una de las principales habilidades de gestor es comunicarse. Así que hay que comunicar lo que pensamos. A ver, ¿quién levanta la mano? A ver. hola, profesor. Sí, lo escucho. ¿Qué opinión sobre A esta ver, imagen? eh, en mi opinión sobre esa imagen donde está pues dividido en tres filas, la fila para criticar, la fila para sugerir lo que debe ser hecho y la fila para hacer.
creo que tiene una relación ahí, eh, porque para sugerir algo, primero pues nos centramos en la fila para criticar. Sabemos la problemática primero de lo que se nos presenta para luego tratar de sugerir algo, o sea, darle una solución a esa problemática y luego encaminarse a la fila de hacerlo, porque si sugiero algo, pues se debe llegar al objetivo. Hay experiencias, bueno, yo no soy un docente que estoy trabajando bastantes años, pero en un primer año que me he encontrado, siempre he encontrado con esta fila para criticar o para decirle no a toda clase de actividad. Claro, Y se me va a quedar para siempre unas opiniones de una maestra que para actividad que se quería lograr en el colegio, pues decía no, esto no va, porque yo conozco a mi comunidad educativa que esto no lo hace, pero esto tampoco va. No. Y me quedé un poco que necesitaba de un psicólogo que me pueda orientar para olvidarme de ese no que en cada reunión colegiada decía. sí. Entonces, hasta que tenía que aliarme con el director para decirle, director, ¿cuándo le vas a hacer un pare a esa profesora? ¿Cuándo le vas a decir que sugiera algo, que dé algún propósito o alguna solución a eso? Porque toda la vida no va a ser mi colegio que no quieren o no pueden. Hay que construirlo, hay que planificarlo para luego. Entonces, bueno, estas tres filas me hace recordar nuevamente, ¿no? Usted, Siempre quizás estamos y la fila más larga que es para criticar, para ver las cosas, mirarlo a alguien que está haciendo, pero no nos estamos mirando personalmente lo que hacemos. claro, ustedes van a ser gestores y esta es la cruda realidad. Cuando nosotros quisiéramos idealmente de que la fila para hacer fuera la más larga, ¿no? Pero ya vemos que más bien la fila para criticar es la más larga, ¿no? Ya, Y pues, inclusive no termina la fila, ¿no? La fila para sugerir, sí, siempre hay gente que sugiere, que da ideas, pero ahí nomás queda también, ¿no? Y sí, para hacer, bueno, en este caso la fila ya es muy tétrica, que no hay ninguno, ¿no? Dan la espalda en que se van, ¿no? Pero siempre hay personas que son trabajadoras, que se identifican. La pregunta en este caso sería, ¿qué hacer, no? Frente a esta realidad, ustedes van a ser directores, ¿qué hacer si se encuentran con esta cruda realidad? Sí, porque hay colegios que realmente que no hay identificación para nada, ¿no? Pero entonces tú vas a tener 4 años de gestión, luego un periodo más, 4 años, y ahora con la nueva ley son 4 años, o sea, va a haber consistencia o sostenibilidad en tu cargo, ¿no? Prueba, previa prueba, ¿no? De desempeño, pero tú empiezas a trabajar con este tipo de recurso humano, ¿no? Un recurso humano que más se dedica a criticar que a hacer. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Por ejemplo, te escucho que tú le preguntabas a tu director qué acciones va a tomar, ¿no? Entonces, pregunto a los demás, ¿qué acciones se tomarían si ustedes se encuentran en esta realidad? Ustedes son los gestores, ustedes llegan como directores del colegio y encuentran esta realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Por eso que ahí el manejo de recursos humanos es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque cuando uno llega a una institución como nuevo, hay expectativas siempre de la colectividad, del personal docente, los padres de familia, ¿no? De los estudiantes, hay expectativas cuando llega un nuevo director. Entonces, prácticamente tienes una línea de acción para revertir este panorama. Más aún si ya te han dicho que en el colegio son problemáticos, que en el colegio hay grupos acá, grupos allá, o sea, ya tienes, de repente entras con un diagnóstico previo, entonces tú tienes que ir preparado para qué? Para contrarrestar este tipo de filas, ¿no? Que hay ahí, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que sepamos que esta es la cruda realidad, ¿no? Tenemos más gente que critica que la gente que hace. Ahora, eso no significa que la gente que critica está mal, ¿no? En buena hora que critique,
que sugiera y que haga. Hay gente que critica y se queda ahí nomás. Inclusive es crítica a veces malintencionada, ¿no? Si fuera una crítica positiva, en buena hora, porque te ayuda a corregir algún error, ¿no? Entonces, pero lo ideal sería que el que critica también esté en la fila de los que sugieran. Y así Claro, mismo, en la fila de los que sugieren, también están en la fila de los que hacen. Porque si sumamos toda esa fila que está haciendo críticas, más la fila que está haciendo sugerencias, sería lo ideal, pues, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, esta cola de fila para hacer sería inmensa, ¿no? Y creo que eso sería productivo. Pero, como repito, esta es la cruda realidad, entonces hay un reto y un desafío que enfrentar cuando uno recién llega a una institución educativa, ¿no? Porque hay directores que están asumiendo que conocen la realidad, trabajan ahí y están asumiendo, ¿no? Entonces, quieras o no, ya hay un diagnóstico preliminar más objetivo porque ha estado trabajando en ese colegio, conoce a sus colegas, ¿no? Solamente que se le requiere, por ejemplo, los que aspiran a ser gestores, se le recomienda que ante el profesorado tenga una buena imagen, sea visto con un buen perfil, para que cuando asuma un cargo tenga el respeto personal de todos, ¿no? De esa manera estaríamos trabajando con con una base de datos y con digamos, un apoyo, digamos, del personal eficiente que te va a permitir una gestión eficiente, ¿no? Por eso es que, por eso es que es necesario que los que aspiran a ser gestores o ser directores, primero demuestren que en sus aulas son excelentes maestros, para que puedan ser líderes pedagógicos cuando asuman una gestión en una dirección o una subdirección, ¿no? Ahora, si van a otro colegio, también tienen sus ventajas, sus ventajas y sus desventajas, porque ustedes no conocen, pero ustedes no lo conocen. Por lo tanto, usted puede ahí, digamos, asumir un rol que de repente no lo pudo hacer cuando fue maestro, pero sí puede ser un buen gestor. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan para que cuando lleguen a un colegio, ustedes puedan asumir roles nuevos con mirada nueva, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa realidad de las personas que vamos a encontrar en los colegios. Ahora, otro punto que lo toman en cuenta y que es necesario que ustedes lo vean es esto. Miren, vamos a encontrar este tipo de personas también. A ver, ¿qué opinan de ello? Y esto influye también en la gestión, ¿no? En la comunicación efectiva, ¿no? Tanto del que emite el mensaje como el que recepciona el mensaje. Como ustedes pueden ver ahí, el mensaje está clarísimo. Gratis curso de lectura comprensiva, ¿no? Ese es el mensaje. Y el que recepciona el mensaje, ¿qué dice? Pregunta, ¿sobre qué trata el curso y cuánto cuesta? Estamos hablando de una persona que recepciona un mensaje. No, aquí según esto ni siquiera hay capacidad de análisis del mensaje que se ha emitido, ¿no? Yo digo esto porque a veces como directores también ustedes de repente dan un mensaje y ese mensaje no rinde frutos porque no ha sido entendido el mensaje o porque simplemente las personas del entorno no comprenden el mensaje. Por eso es que esa es una situación que deben tenerlo en cuenta para que cuando ustedes emitan un mensaje, ¿no? Este sea entendido por todos, ¿no? Para poder, lógicamente, activar lo que se está pidiendo, ¿no? ¿Alguien que pueda opinar sobre esto? Bueno, avancemos entonces. Pero aquí está claro aquí una situación de falta de comprensión, ¿no? Falta de comprensión. Y eso también lo encontramos en las escuelas, ¿no? Y lamentablemente en docentes, ¿no? Porque a veces decimos, las estudiantes no nos entienden.
pero también hay docentes que también están en esta práctica, ¿no? Que no entienden el mensaje o lo distorsionan el mensaje, ¿no? Bueno, eso queda para que ustedes reflexionen, ¿eh? A propósito de inicio de clases escolares, estamos en las 2 semanas de gestión, bueno, semana y media, ¿no? Donde se tiene que planear y organizar todo lo que corresponde al trabajo escolar. Pero antes de ellos vamos a tomar en cuenta algunos datos importantes. Por ejemplo, ¿qué es una organización? ¿No? Dice, una organización es un proceso estructurado en el cual interactúan las personas para alcanzar sus objetivos. Entonces, hablamos ya en una organización, hablamos de una estructura que existe, ¿no? ¿Correcto? Ya, en este concepto nos hace pensar en situaciones comunes en todas las organizaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de organización, no solamente en este caso no hablamos de organización escolar, ¿ah? Estamos hablando de organización, puede ser un municipio, puede ser una organización cultural, una organización deportiva, ¿no? En este caso puede ser una organización pública, un colegio, una unidad UGEL, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de organización. Hay 5 cosas en comunes que hay en estas organizaciones. ¿Cuáles serían? A ver, la primera dice, una organización siempre incluye personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de recurso humano que se organiza, ¿no? Se organiza en función a metas comunes, ¿no? Porque si no tuvieran metas comunes, cada uno va por su lado, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de recurso humano en una organización. Otra situación común, que estas personas están involucradas unas con otras de alguna manera. Es decir, interactúan, ¿no? O sea, interactúan. Todos tienen que dar un mensaje y recepcionar el mensaje y todos tienen que ver en alguna meta, ¿no? Otra, estas interacciones siempre pueden ser ordenadas o descritas por medio de cierta clase de estructura. Claro, aquí ya empezamos a hablar de que hay un orden, ¿no? Hay un orden jerárquico, hay un orden de la comunicación, hay funciones definidas, hay limitaciones también de funciones para que nadie haga lo que no le corresponde hacer. Entonces estamos hablando ya de una estructura, ¿no? 4. Otro aspecto en común que tienen las organizaciones es toda persona en la organización tiene objetivos personales, algunas de las cuales son las razones de sus acciones y espera que su participación en la organización le ayude a alcanzar sus objetivos. Claro, o sea, eso es, no se puede desconocer, es que cuando llegamos a una organización, sea cualquiera, siempre tenemos metas personales, ¿no? El problema es que tú quieras imponer tus metas personales a las metas de la organización, y ahí viene el conflicto, ¿no? Cuando no sobrepones las metas organizacionales, ¿no? Los fines objetivos de la institución y quieras imponer tus metas personales, ¿no? Ahí es donde vienen los conflictos. Pero todos, nadie puede decir que no tiene metas personales. Todos tienen metas personales en una organización. Ese no es el problema. El problema es que tus objetivos personales quieras sobreponerlos sobre los objetivos de la institución. Ahí sí está el problema, ¿no? Entonces, ese también es una situación común en todas las organizaciones. Y la última es, las interacciones pueden ayudar a alcanzar objetivos mancomunados, compatibles, quizá distintos, pero relacionados con sus objetivos personales, lo que decía, ¿no? O sea, si todos interactuamos y todos tenemos el propósito de alcanzar una gestión con éxito, entonces los objetivos mancomunales que son compatibles, vamos a desarrollarlo armónicamente, ¿no? Entonces, aquí hay 2 cosas claras, los objetivos personales, que es una cosa, y los objetivos mancomunados, que son compatibles a la institución y que todos trabajan para ello. Entonces, y eso, como repito, se tiene que definir claramente, ¿eh? Por lo menos cuando uno ya ingresa a una organización, tiene que tener en cuenta bien claro cuáles son los objetivos de la organización. Si no, se da esta figura, miren. Las personas, el número 4 que tienen objetivos personales, están mirando para otro lado. O inclusive los que tienen objetivos grupales, están por otro lado. Pero los que están dentro de la organización, que están interactuando bajo ciertas estructuras, ¿no? Ahí están interrelacionadas, ¿se dan cuenta? Entonces aquí vemos 4 individuos
que están interrelacionados, ¿no? Que hay una comunicación fluida, hay una comunicación positiva de repente, ¿no? Están dentro de una estructura. Por lo tanto, están sujetos ya a patrones definidos que la organización ha planteado, ¿no? Entonces, esa es la organización. Cuando ya se juntan dos o tres o más personas para trabajar por objetivos mancomunados, ¿no? Objetivos comunes que permitan, lógicamente, cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Los que tienen objetivos personales, netamente personales, están prácticamente caminando por otra ruta. O grupitos que se forman también tienen objetivos grupales, están por otra ruta. Entonces no están organizados en lo que nosotros queremos como fin común, ¿no? Entonces, ese es lo que es la organización, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades básicas de una organización? ¿Cuáles serían? A ver, vamos a ver. Estamos hablando en general, una organización, ¿ya? Los fines de una organización no pueden reducirse a una sola dimensión, ¿no? Satisfacen como mínimo cuatro aspectos, ¿no? El valor económico, producción de bienes y servicios, desarrollo personal y continuidad. ¿Qué significa cada uno de ellos, no? Cuando decimos valor económico es que la organización tiene, en función a su trabajo, en función a sus metas, en función a su trayectoria, va generando un valor, ¿no? Un valor agregado, ¿no? Que a la larga genera también una prosperidad económica a la organización, ¿no? Y aquí me ha traído como ejemplo, ustedes ven que hay padres de familia que ahora escogen los colegios, porque antes había la zonificación. O sea, hay un grupo de colegios de primaria que iban a tal colegio de secundaria, un grupo de colegios que iban a tal colegio de secundaria de otros sitios, o sea, en las zonas se dividían los colegios. Eso se llamaba zonificación. Ya eso ya no existe. Y como ya no existe, el padre de familia es libre de escoger el colegio de su hijo. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, a pesar que las normas dicen lo contrario, vemos que en los colegios que cobran, por ejemplo, por una vacante, 300, 400, hay gente peleándose las vacantes. Y en otros colegios que cobran el mínimo, digamos, no hay mucha gente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en esos colegios donde a veces los costos son elevados, la gente prefiere ir ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? A pesar que están yéndose contra lo que dispone el Ministerio de Educación, ¿no? Pero así son, ¿no? Así es la gente. Entonces, ¿por qué? Porque ese colegio ha generado un valor, ¿no? Ha generado un valor. De repente, porque su organización está bien estructurada, ¿no? Se observa una buena infraestructura, se observa una buena calidad educativa, entonces el maestro califica, o lo que digo, la comunidad, la ciudadanía califica y empieza a tabular, ¿no? Este colegio es mejor que este colegio da estos servicios de calidad, este colegio no. Entonces, ya esa tabulación que hace la comunidad, ¿no? Hace que la organización, en este caso estamos hablando del ejemplo concreto de una escuela, tenga su valor y lógicamente demuestra de que el padre de familia que ingresa ahí hay una satisfacción, ¿no? Entonces, por eso que esta dimensión de valor económico en una empresa privada, por ejemplo, ya sería ya una cuestión de lucro, ¿no? Pero aquí en este caso, por ejemplo, a pesar de que digo, está en contra de las normas, hay colegios de esa naturaleza, ¿no? Que cobran más y la gente va, ¿no? Pero, cuál es la ventaja de estos colegios? Que hay una satisfacción del padre de familia. Entonces, ojo para analizar este punto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? Porque ¿qué está pasando con la competencia? Hay un colegio que está aquí, también tiene una buena infraestructura, y, los padres de familia no van a ese colegio. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ahí está la gestión institucional, ¿no? La gestión estratégica que debe asumir el gestor, en este caso el director, ¿no? Cuando hicimos producción de bienes y servicios, ¿no? En este caso, trayendo esto a la escuela, hubo una discusión hace años, y no sé si ustedes fueron parte de esa discusión, ¿no?
la escuela, se supone que da un servicio, ¿no? Educativo. Entonces, la pregunta era, ¿el alumno era un producto o cómo lo calificamos al alumno? ¿Es un producto del servicio que estamos dando, ¿no? ¿O era un cliente? Eso se hizo porque cuando se estaba haciendo el enfoque empresarial, cuando se decía que una escuela debe manejarse empresarialmente, entonces en las empresas, lógicamente, hay cliente y productos, ¿no? Entonces, en este caso, trayéndolo a la escuela, ¿qué pensaríamos nosotros de un estudiante? ¿Es cliente o es producto? ¿Quién es el cliente y quién es el producto? ¿No? No sé si ustedes han escuchado ese debate. ¿O alguien tiene una opinión sobre esto? No, no escuché ese debate, pero entre cliente y producto, creo que el producto tiene que ver con eh, el perfil del egreso del Ex- estudiante, pero que el estudiante, bueno, se puede decir como cliente o partícipe de dentro de la institución educativa, pero que la institución educativa, de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Se puede convertir en un producto, o me equivoco quizá. la clave aquí está el perfil, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, aquí en la América tenemos la fábrica en Quincones, tú te vas, desde que vas hay un buen ambiente afuera, estás sentado esperando tu ticket para que te den tu producto. Te dan tu producto y te vas, ¿no? Tú eres el cliente y vas satisfecho porque has logrado, inclusive hasta te han hecho una rebaja por así, ¿no? Entonces vas. Claro, En este caso, cuando hablamos del perfil del egreso, ese sería el propósito final de la Escuela de Educación Básica Regular, ¿no? Hay un perfil estructurado. Entonces, en claro, función el padre de familia pone a la escuela a su hijo porque, porque sabe que en este colegio están trabajando en función a lograr los perfiles del egreso, ¿no? Entonces, ahí se decía, entonces el padre de familia es el cliente y el alumno es el producto, ¿cierto? O sea, viéndolo de ese lado, ¿no? Pero, por otro lado, el producto, el alumno no es un bien, ¿no? El alumno recibe un servicio. Entonces el producto, decía, entonces el producto más bien es lo que el maestro da, o sea, lo que el maestro da al estudiante, ¿no? El estudiante entra a una escuela y recibe. O sea, eso se va generando como producto. Entonces, era un círculo vicioso ahí en el debate, pero finalmente, o sea, hablando de una escuela pública del Estado, ¿no? Aquí el Estado es el que provee el servicio educativo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un servicio público donde todos tenemos un derecho. Entonces, cuando hablamos ya de derecho, entonces ya la mirada empresarial como que queda en segundo plano, ¿no? Y al margen de ello, también que el alumno es un recurso humano, por lo tanto, no es un producto empresarial como que implica digamos, un King Kong, de repente una mesa, una silla, ¿no? Entonces ahí no es un producto tangible de esa naturaleza, ¿no? Entonces es un producto sensible que recibe una instrucción y, y esa instrucción y esos valores y todos los conocimientos y la competencia que ha logrado, recién la va a demostrar eficientemente cuando tenga que afrontar la solución de un problema en su casa, en su barrio, ¿no? En la comunidad, sea como asumo, como se le presenten los retos y desafíos de la sociedad, ¿no? Entonces, lo importante es que al final de cuentas, sí se dio esa mirada empresarial, por eso que ahora en los colegios, lógicamente se habla de gestión, hace tiempo no se hablaba de gestión así nomás, de gestores, ¿no? Ya directivos, así, ya. Entonces ahí hay una nomenclatura diferente a lo que antes se decía, ¿no? Ahora, aquí en la otra dimensión, desarrollo personal, ya lo que habíamos dicho, ¿no? Tú en el colegio vas a trabajar, ¿no? Hay objetivos institucionales, pero tú también estás logrando, de repente, innovando, ¿no? Logrando tus objetivos, en este caso pedagógicos, que a la larga se convierten en objetivos personales porque tus estudiantes empiezan a tener una imagen positiva de ti, inclusive a los padres de familia, en primaria sobre todo, cuando ingresan a un grado,
dicen, yo quiero trabajar con esa profesora, con ese profesor, quiero que mi hijo le enseñe a esa profesora, a esa profesora. O sea, ya hay una imagen ganada, ¿no? Y el trabajo mismo que tú haces en la escuela, de repente ya generan el propósito de asumir un cargo, ¿no? Aunque yo también conozco buenos maestros en aula que no quieren saber nada con dirección, su dirección. Están en aula, o sea, esos retos no los asumen. Pero en estos últimos tiempos sí, hay un buen porcentaje de maestros que están asumiendo ese reto de postular o concursar a una plaza directiva, ¿no? Y eso en buena hora porque es parte del desarrollo personal y lógicamente ligado a su desarrollo profesional, ¿no? Y la otra dimensión es la continuidad, o sea, la sostenibilidad de la organización. Una organización es sostenible, es continua, en la medida que lógicamente los objetivos que va obteniendo cada año sea parte de un objetivo estratégico, ¿no? Por eso que existe ahora el proyecto educativo institucional, ¿no? Que tiene objetivos estratégicos. Bueno, como repito, antes era 5 años, ahora son 3 años, ¿no? Para que se concretice una evaluación más objetiva. Entonces, hay una continuidad de la organización que permite desarrollarse como organización y permite, lógicamente, crecer, que es lo importante en una organización, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones de la organización. ¿Cuáles son los enfoques para explicar la organización? A ver, vamos a ver qué enfoques tenemos este, para ver la organización. Tenemos un enfoque administrativo, ¿no? En este enfoque administrativo tenemos estos aspectos: la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control. Eso hablando de un enfoque netamente administrativo, ¿no? Que tenga que ver con todo lo que la escuela desarrolla como sistema integrado para coordinar acciones en función a una buena marcha de la institución. Ese es el enfoque administrativo. Tenemos el enfoque científico. Ya hablamos un poco más técnico, ¿no? Ya aquí planteamos una división del trabajo para que cada quien haga lo que le corresponde. Ya hablamos de especialización, ¿no? Hay profesionales de diferentes especialidades que también de sus especialidades aportan a la calidad de la organización. Aquí ya tenemos estándares, ¿no? Control de calidad, estándares que permiten evaluar y ver qué metas se van logrando. Hablamos de rendimiento también. Entonces aquí estamos hablando de evaluación del personal, ¿no? Y hablamos de método de trabajo, ¿no? La metodología de trabajo que va generándose conforme la organización va desarrollando, ¿no? Cambian de método, ¿no? Trabajo por equipo, trabajo por comunidad, trabajo por especialización, que aquí lo estamos viendo también. Entonces hay diferentes métodos de trabajo cuando hay un enfoque científico. El enfoque humano relacionista, ¿no? Es el enfoque de las relaciones. Estudia la actividad humana dentro de la organización. No es una actividad grupal. Mira, aquí tenemos recurso humano, todos interrelacionados, ¿no? Ese es el enfoque humano relacionista, ¿no? La integración de las personas en una organización. El enfoque burocrático. Lamentablemente este enfoque que todavía subsiste en algunas organizaciones, ¿no? Hay grupos formales y grupos informales. Los grupos formales son aquellos que están autorizados, ¿no? Bajo una resolución, bajo un oficio, un documento, que estás en ese puesto cumpliendo funciones. Sin embargo, aparte, hay personas que hacen las mismas funciones, pero informalmente. Entonces se genera toda una burocracia. Por ejemplo, en los colegios emblemáticos hay jerarquías, hay director, subdirector, personal jerárquico, coordinadores, o sea, hay toda una estructura ya establecida. Entonces, el director envía un memorando al subdirector para que cumpla una tarea. Entonces, lo que corresponde al director es llamar al personal docente del área o quien pueda, bajo esa especialidad, hacer esa tarea. Y resulta que él observa que por ahí hay un grupo que está haciendo la misma tarea que él, como su director, le ha encargado al director. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado ahí es que el director
le envía al subdirector el memorando para que haga la tarea, pero aparte el director llama a su grupo y también le dice que haga la tarea. Entonces se genera un conflicto de funciones y eso es un enfoque burocrático que hace mucho daño a la organización, porque el subdirector resulta que está trabajando la tarea, planificando, coordinando, y se entera después que eso lo está haciendo otro grupo. Pero eso, ¿quién lo hace? Lamentablemente, ¿quién hace esto? ¿Quién genera eso? El director, ¿no? A veces el director es el que genera eso. Por eso es que eso de formar grupos, o sea, bajo la sombra, como le llaman, aparte, es peligroso. Una cosa es que tú tengas 2 o 3 personas de total confianza que te asesoren o que tú le consultes, pero otra cosa es que hagas duplicidad de funciones. Entonces, cuando hay duplicidad de funciones, ya estamos hablando de un enfoque burocrático, ¿no? Y yo estoy seguro que eso ustedes han visto en algunos colegios donde ustedes trabajan de repente esta situación. Si alguien puede decir alguna experiencia que ha tenido esa naturaleza, a ver si nos comparte. Bueno, qué bueno que no hayan tenido esa situación, porque este enfoque burocrático, si es cierto, hay aspectos positivos porque resulta que yo como editor digo, no, es que yo les he pasado la voz a ellos que lo hagan porque ellos lo hacen más rápido y mejor, ¿no? Hay de repente un producto más, ¿cómo se más efectivo, pero a la larga hace daño a la organización, ¿no? Entonces, no siempre el enfoque burocrático es positivo, ¿no? Más impacta negativamente. El enfoque neo-humano. Aquí ya estamos hablando de un enfoque humano, pero ya tecnificado, ¿no? ¿No? Porque aquí desarrolla técnicas y procedimientos sofisticados para aumentar la eficiencia del personal. Aquí estamos hablando ya que hay un apoyo técnico, en este caso un apoyo más sofisticado, como el uso de la tecnología, ¿no? Las TIC. Entonces, este enfoque, lamentablemente, al comienzo ha sido, como siempre, rechazado por aquellas personas que se resisten al cambio, ¿no? Ustedes recordarán, no sé si lo han vivido, cuando salió por primera vez el proyecto Huascarán, ¿no? Cuando recién las primeras computadoras que eran de 64 megas, que prácticamente alcanzaba para 2 o 3 programitas, pero sin embargo ya parte de la tecnología. Y los maestros no entraban, veían la computadora, lo veían nomás, pero no eran capaces de utilizarla. Y hasta ahora tenemos maestros que a pesar que hay una norma que dice que el 20% de las unidades de aprendizaje debe tener sostenibilidad técnica, no lo hacemos. Hay una norma que dice eso, no sé si lo sabrán, ¿no? Que los maestros deben incorporar las TIC en un 20% de sus sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí viene la gestión del director, ¿no? ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? De repente no tiene computadora, no tiene internet, no tiene, bueno, en fin, ¿no? Pero yo conozco colegios que yo me he ido a supervisar que hay tremendas salas, hay IP, ¿no? Habla de innovación pedagógica implementada con computadoras y cuando yo les he pedido reporte a los coordinadores de los maestros que hacen sesiones de aprendizaje, ¿qué me dicen? No, solamente 3 maestros vienen a utilizar las aulas. De 15, 3 maestros. De 80, 10 maestros, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, ahí viene un tema que este enfoque, si bien es bueno, lamentablemente todavía no se ha impuesto al 100%, ¿no? No se está desarrollando al 100%, ¿no? No sé si ustedes en sus colegios cuentan con aulas de innovación pedagógica. No sé, a ver, alguien que me diga en su colegio cuenta con aulas de innovación pedagógica y si se utilizan como debe ser. ¿Alguien de ustedes?
¿O cuántos de ustedes que elaboran su sesión de aprendizaje utilizan las TIC porque tienen la facilidad, ¿no? Lógicamente, los que no tienen, no, pues, en los colegios hay colegios que no tienen nada, pues, ¿no? No, ahí no se va a exigir. Me refiero a esos colegios de anhelo, hay la oportunidad de utilizar las tecnologías. Entonces, ahí sería bueno que ustedes incorporen a su sesión de aprendizaje estas tecnologías, ¿no? Porque a la larga eso no va a acabar. A la larga eso se va a implementar más todavía. Y creo que los 2 años de pandemia nos encontró mal parados, ¿no? Porque recién por primera vez maestros, por primera vez que cogían una computadora, o maestros que por primera vez empezaron a capacitarse en software educativo, ¿no? Entonces, maestros que cuando se trabajaba el Drive, por ejemplo, que es una herramienta básica de Google, no lo hacían bien, ¿no? Entonces, ahí hubo una gran dificultad. Por ejemplo, pero en Italia, en Finlandia, por ejemplo, los estudiantes ya desde hace años, ellos trabajan clases virtuales, clases presenciales. O sea, no les chocó prácticamente el confinamiento. A nosotros sí, a nosotros de golpe nos dejó anulados, ¿no? Y hemos reaccionado tarde y aún así no hemos podido lograr lo que realmente se logra en una clase virtual. Por ejemplo, hay maestrías, diplomados, ahorita, los doctorados que se dan a nivel internacional solamente con clases virtuales, pero hay toda una implementación, ¿no? Ya, entonces, pero nosotros hicimos clases a distancia por emergencia, que es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Por eso que tuvimos que ajustarnos todos a esos diseños y trabajar de la mejor forma que podamos. Si a nosotros que somos profesionales, que tenemos de una u otra manera una visión más panorámica, más profesional de la tecnología, imagínense a los padres de familia y a los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso que hubo prácticamente una gran cantidad de estudiantes que aparecieron un mes, 2 meses y después desaparecieron, ¿no? Si no fuera por las normas que ha dado el gobierno, que carpeta de recuperación, que ve la forma de la continuidad, buscar a sus estudiantes, estoy seguro que el 50% de estudiantes ahorita estuvieran en grados inferiores. Por ejemplo, no hubiera salido la promoción del año pasado, estuvieran en tercero o en cuarto, ¿no? Los que están en quinto ahorita estuvieran en tercero, ¿no? Entonces, sino que, como repito, el sistema los jalaba automáticamente y con la carpeta de recuperación, de una u otra manera, lógicamente los estudiantes aprobaban con una promoción guiada el año. Si no fuera por esas normas, el 50%, y esto es, de estudiantes a nivel nacional, no estuvieran en el grado que están ahorita. Yo creo que esa realidad ha sido a nivel nacional. Yo creo que en sus sitios también, en su zona donde viven, yo estoy seguro que están coincidiendo conmigo, ¿no? Pocos fueron los que trabajaban en computadora. Mayormente se utilizó el WhatsApp. Y el WhatsApp, si bien es cierto una herramienta que te permite comunicar, no es eficiente para tus clases. Peor en matemáticas, ¿no? Donde se tenía que estructurar otro tipo de comunicación. Entonces, lamentablemente lo pasamos y ahora que estamos en un proceso de recuperación, de reincorporación y adaptación, esperemos que los gobiernos que sigan tengan en cuenta eso, porque no vaya a ser que de aquí a unos años haya un nuevo confinamiento, ojalá que no, ojalá que Dios nos alumbre y nos encuentre a todos bien fortalecidos, pero suponiendo que haya un nuevo confinamiento, entonces resulta que si no había una preparación previa o no hemos podido aprovechar este tiempo para poder fortalecer nuestras capacidades digitales, vamos a estar en lo mismo. Justo hablaba con uno de sus compañeros que en estos momentos está lloviendo aquí en Lambayeque, pero más es en Pacora, Motupe, Piura. Imagínate las escuelas, cómo estarán por ahí. En Salos ahorita están 8 horas continuas. Las escuelas son precarias, ¿no? Ahora, se supone que ha habido presupuesto para la previsión de estos sitios donde ya había un deterioro de la infraestructura, ¿no? Entonces,
A ver, ¿qué van a hacer ahora si un colegio se cae? ¿Qué van a hacer ahora si se han caído ya dos paredes de aquí un colegio cercano nomás? El muro de contención que tenía todo el colegio, el muro el mural, el cerco perimétrico que digo, todito se ha caído. ¿Ah? Y ese cerco perimétrico estaba allá con informe de defensa civil, que se tenía que destruir para poder construir un nuevo. Ya la gestión estaba adelantada, inclusive ya había un primer presupuesto. No lo han hecho. Y hace 2 días se ha caído, ¿no? Lamentablemente, estamos hablando de que tenemos que sufrir para recién activar. Y eso es lo que a veces genera un atraso en la gestión, ¿no? Pero en fin, espero que ustedes cuando sean gestores tengan un cargo, puedan hablar de una organización exitosa. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo decimos que una organización es exitosa? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo decimos que una organización es exitosa? Así en pocas palabras, 2 o 3 palabras. Les escucho. A ver, futuros gestores, les escucho. Evoquen sus pensamientos. Y imagínense su organización. Imagínense que ustedes asumen un cargo directivo. Imagínense el trabajo que van a hacer. Entonces, en su sueño, en su ideal, es que esa organización sea una organización exitosa. ¿Qué es lo que harían? Bueno, en primer lugar, tener visión de futuro, ¿no? La visión de futuro te va a permitir, lógicamente, trazarte una ruta para plantearte objetivos estratégicos. Porque cuando tú te trazas una visión de futuro, ya te trazas una misión. Entonces ya tienes la visión, la misión. Y cuando tú tienes la visión ya establecida, bien argumentada, sustentada, ¿no? Entonces la misión tuya ya la defines y te planteas objetivos estratégicos, objetivos a largo plazo, de aquí a 3, 4, 5 años, ¿no? Y esos objetivos estratégicos vas a tener que operativizarlos anualmente. Estamos hablando de una organización, ¿no? Si fuera en la escuela o en cualquier organización, los objetivos operativos son objetivos anuales, lo que va a te permitir escalar un grado, un escalón en cada año, ¿no? De manera que al tercer año estás donde tú te soñaste que deberías estar, ¿no? Entonces tienes visión, misión, objetivos estratégicos, objetivos operativos, y lógicamente tienes digamos, una propuesta, ¿no? En este caso, cuando hablamos de institución educativa, tendría dos propuestas, la propuesta de gestión y la propuesta pedagógica, que son los motores y la razón de ser, en este caso la propuesta pedagógica de la institución, ¿no? Entonces, estamos hablando de una organización que, si, así como planifica bien, cumple eficientemente los resultados, entonces estamos hablando de una organización exitosa. ¿Y cómo verificas que es exitosa? Por una evaluación permanente que tú haces, pero, porque la comunidad donde tú perteneces, ¿no? Va a generar un impacto positivo, ¿no? Entonces resulta que esa organización que tú le encontraste alicaída, ahora has hecho una gestión para tener una buena infraestructura, los maestros se han capacitado, los objetivos que tú has compartido, los objetivos y la visión y la misión que tú has compartido con todos los docentes, con tus alumnos, con la comunidad, han sido capaces de asumirlas y ser parte del triunfo. Entonces estamos hablando de una organización exitosa porque es sostenible y porque a partir de ahí puedes nuevamente generar, ¿qué?
un nuevo proyecto educativo, ¿no? Nuevo proyecto para seguir alcanzando un escalón más, ¿ya? Entonces, no se olviden, aquí hablamos de estrategia, ¿no? A largo plazo. Y para recordar qué es una gestión educativa, ¿no? Ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos. Era un conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar el logro de la interaccionalidad pedagógica y educativa. Y aquí entramos propiamente a una escuela, ¿no? Las dimensiones que hay en una institución educativa. Bueno, teníamos 4 dimensiones que ya seguramente ustedes la habrán leído, pero que ahora ha cambiado, ¿eh? Por si acaso. Pero lo voy a poner como era antes. Decía la dimensión institucional, la dimensión administrativa y la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria, ¿no? La institucional, que tenía que ver con las formas como se organiza la institución, la estructura, las instancias y las responsabilidades de los diferentes actores, ¿no? Tiene que ver también con la forma de relaciones, de relacionarse, y con las normas explícitas e implícitas que hay en la institución, ¿no? Eso en la institucional, en dimensión institucional. En la dimensión administrativa tiene que ver con el manejo de recursos económicos, materiales y humanos, ¿no? Y el cumplimiento de la normatividad y las funciones. Eso es en las administrativas. En la dimensión pedagógica ya tiene que ver con las opciones educativas, ¿no? Con la cuestión metodológica, tiene que ver con la planificación, evaluación y certificación, tiene que ver con el desarrollo de la práctica pedagógica, con la actualización y desarrollo personal y profesional de los docentes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de los aprendizajes, en la parte pedagógica. Y en la parte comunitaria, en la dimensión comunitaria, tenemos respuesta a la necesidad de la comunidad, relaciones de la escuela con el entorno, padres y madres de familia, organizaciones de la localidad y redes de apoyo. Entonces, ¿esas 4 dimensiones continúan? Sí, continúan hasta la fecha. Lo único que ha cambiado es que aquí en la dimensión institucional, en la última resolución 474 que ha salido, ya la ha cambiado como dimensión estratégica, ¿ya? Después sigue la dimensión administrativa, sigue igual, sigue la dimensión pedagógica y sigue la dimensión comunitaria, ¿ya? Pero les he puesto eso para que ustedes hagan una, una visión de lo que era y lo que es, porque dice, pero ha cambiado todo, ha cambiado, no ha cambiado todo, solamente cambió de nombre la dimensión institucional por la dimensión estratégica que está en la resolución de gestión escolar, la que salió última, la 474 y la 006, que salió el año pasado. Entonces está ya definida, o sea, en gestión escolar. Esta resolución, por ejemplo, salió el año pasado, no, en 2021, la resolución ministerial 189 del 2021. ¿Qué tiene que ver, no? Con aprobar el documento normativo denominado Disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica. El mismo que, como anexo 01, forma parte de la presente resolución. Ya le voy a decir cuál es el anexo. Artículo 2. Aprobar la tabla de equivalencia y las denominaciones para las comisiones y comités de las instituciones educativas públicas de educación básica. La misma que, como anexo 2, forma parte de... Bueno, les cuento, pues. Esta resolución 189 salió en 2021. En algunos colegios el año 2022 se aplicó, pero este año sí debe haber una aplicación obligatoria, ¿ya? Ustedes recuerdan que hace años había cantidad de comités, había como 12 a 15 comités que se formaban en todos los colegios. Todos esos comités se han reducido a 3, solamente a 3. O sea, han ido digamos, no eliminando comités y han ido relacionando todos los que tienen algo que ver con tal o cual gestión, lo han hecho uno solo, ¿no? Entonces, de todas esas comisiones que habían, casi como 12, hay una tal equivalencia que donde se visualiza todas las comisiones que habían, y de todas esas se han unido para formar solamente 3 comisiones. Vamos a ver, ¿no? Miren, aquí hablábamos de la dimensión estratégica, que era la dimensión institucional, porque ese tiene que ver más que todo con la dirección, el equipo directivo, que es lo que planifican, ¿no? Hablamos de dimensión estratégica porque hay una planificación estratégica. Y aquí hablamos de dimensión administrativa, dimensión pedagógica y dimensión comunitaria, que eso son las dimensiones, las 4 dimensiones que están ya ahorita ejecutándose en cada colegio. Y ustedes pueden ver, como repito, de todas las comisiones que habían, cantidad de comités, como 12, se ha reducido a 3 comités.
el comité de gestiones operativas, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar del educando, ¿no? ¿Ya? Y aquí ponemos como un órgano de apoyo decisorio es al CONEI, Consejo Escolar, ¿no? Consejo Educativo Institucional. Entonces, repito, ahora actualmente, las nuevas directivas, hablamos de 4 dimensiones que hay en la escuela. Dimensión estratégica, dimensión administrativa, dimensión pedagógica y dimensión comunitaria. Esas son las dimensiones donde el director tiene que gestionar, ¿no? Pero tiene comité de apoyo, claro. Hay 3 comités de apoyo que se trabajan en función a esas dimensiones. ¿Cuáles son? El comité de gestión operativa, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión de bienestar. ¿Ya? En la dimensión estratégica, ¿quién no trabaja en dimensión estratégica? Los directivos, porque ahí se hace la planeación, planificación, los documentos de gestión, dan orientaciones, ¿no? Orientan los documentos de gestión, ¿ya? Para que estas comisiones trabajen, ¿no? Son comités donde ya está regulado, inclusive en la resolución 189 ya dice qué funciones tienen, vamos a ver. Pero antes de entrar a desarrollar ya la gestión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se trabaja la gestión con compromisos, ¿no? Ahí tenemos los compromisos de gestión. ¿Cuántos compromisos de gestión se trabajan hoy día? 5 compromisos de gestión, ¿no? 2 compromisos que son estos, que tenemos que visualizan, que son por resultados, y los otros 3 compromisos que son para operativizar la gestión. A ver, en estos compromisos de gestión, ¿no? El primer compromiso es el desarrollo integral de él y los estudiantes. Ese es el compromiso, ¿no? Que al final de cuentas ese compromiso se debe convertir en un logro, ¿no? Los compromisos de gestión se convierten en logros. O sea, si tú has logrado cumplir ese compromiso, ¿no? Al final has logrado que todas y todos los estudiantes desarrollan sus habilidades socioemocionales, así como los aprendizajes del perfil de egreso establecidos en el CN, Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Ya, entonces, tú has logrado esto, pero ¿cómo te das cuenta que has logrado eso? Porque ya nos dan indicadores. Estos indicadores que tenemos aquí, 4 indicadores de este primer logro, ¿no? Están ya establecidos. Por ejemplo, aquí tenemos el primero que es incremento del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro satisfactorio en las evaluaciones que genera la propia institución educativa. ¿Dónde se ve eso? En las actas finales, ¿no? Segundo indicador, reducción del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro en inicio en las evaluaciones que genera la propia institución educativa, ¿no? Entonces, por una parte incrementamos el nivel de logro satisfactorio y por otra parte reducimos, ¿no? El nivel de logro que estaba en inicio, ¿no? Y hay menos ahí, están subiendo de nivel. 3. Incremento del número o porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en evaluaciones estandarizadas, nacionales, regionales o locales, en lo que participa la institución educativa. Y aquí la diferencia con los primeros es que lo primero eran las actas de tu institución. Y aquí estamos hablando de los concursos escolares, ¿no? Que se hacen a nivel regional, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que han logrado que sus estudiantes lleguen hasta la final en varios aspectos de los concursos escolares, ¿no? Entonces, eso califica, da un valor agregado a esa institución, ¿no? Y el último indicador es la reducción de números o porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de logro en evaluaciones estandarizadas, nacionales, regionales, locales en las que participa la institución educativa. Aquí se refiere a las evaluaciones PISA, ¿recuerdan? Que esas evaluaciones que cada año están dando a los alumnos de segundo grado y cuarto grado, creo, en primaria, y en secundaria a las alumnas también de segundo grado y cuarto grado de secundaria. Entonces, esas evaluaciones estandarizadas, ¿no? Que lamentablemente arrojan un resultado, digamos, triste en algunos casos, pues hay instituciones que también destacan, ¿no? Porque sus estudiantes se preparan o están preparados para afrontar este tipo de evaluaciones estandarizadas.
Bueno, estos son los indicadores para ver si se logra el primer compromiso de gestión, ¿no? Entonces aquí vemos que es un compromiso por resultados. Es un compromiso que prácticamente que se enfoca dentro de la gestión por resultados. El otro compromiso que es por resultados, el compromiso 2, que es el acceso de las y los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Vale decir que un alumno que ingresa al sistema educativo, o sea, el primer grado, logra culminar su quinto secundaria, ¿no? Haciendo una trayectoria continua, ¿no? Ese sería un logro, ¿no? Por eso que cuando escribimos el logro decimos, todas y todos los estudiantes acceden al sistema educativo en donde la institución educativa les ofrece las condiciones necesarias para el desarrollo de una trayectoria educativa favorable hasta su culminación. Es lo que hablábamos hoy día del perfil, ¿no? Del perfil de egresado. Quiere decir que el alumno que ingresó en primero de secundaria, de primero primaria, culminó su nivel de educación básica regular en quinto de secundaria, logrando con éxito el término de su educación básica regular y cumpliendo con los estándares para el perfil del egresado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el indicador ahí? El indicador sería reducción del número o porcentaje de estudiantes que interrumpen sus estudios, ¿no? No incluye traslados. Traslados no incluye porque traslados es porque siguen estudiando en otro colegio, pues siguen estudiando. Aquí se refieren a los estudiantes que ya no estudian, de abandonan, ¿no? Con relación al número de matriculados al inicio del periodo lectivo. Por ejemplo, un colegio que empieza con 1000 alumnos, termina con 1000 alumnos, con 1050 alumnos, es un colegio que ha cumplido. Entonces, estamos hablando de que no hay estudiantes que han abandonado la escuela. Miren, en este compromiso, por ejemplo, en el caso después de la pandemia, cantidad de estudiantes que abandonaron, que dejaron de estudiar, prácticamente en algunos colegios los maestros se han organizado y han ido de casa en casa. Yo he visto, sobre todo en las zonas rurales, para que los alumnos se reincorporen y continúen sus estudios, ¿no? Y han logrado recuperar su población escolar, ¿no? Entonces, eso ha hecho que logren con este compromiso de gestión, ¿no? Sobre todo digo, en zonas rurales o en zonas de distritos que son colegios cercanos, donde los padres de familia están alrededor, que los pueden visitar. Pero en colegios de ciudad, donde también tenemos estudiantes que son del campo, de zona rural, que lamentablemente abandonaron sus estudios, ha sido más difícil gestionar la continuación de sus estudios. Para eso hemos tenido que gestionar con los subprefectos, para que los subprefectos coordinen con los gobernadores que hay en cada zona, los tenientes gobernadores, y con ellos se ha logrado rescatar o recuperar algunos estudiantes, ¿no? Porque nosotros ni conocíamos la dirección, por ejemplo, estaba ahí en el sistema de dirección de alumna, pero la zona donde vivían no eran zona urbana, sino eran zona rural. Y para llegar allá, o sea, prácticamente desconocíamos, ¿no? Pero ¿quién conoce esa zona? Los subprefectos. Bueno, tuve la suerte de ser subprefecto y con mis tenientes gobernadores, ellos llegaban a reportarme todos los incidentes que había en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por eso es que cuando ya hubo este problema de la pandemia del año pasado, hablé con el director de UGEL y le dije que tenía que haber una reunión conjunta, colegiada, donde el subprefecto trabaje con sus tenientes gobernadores y a su vez con los colegios, para que ellos hagan un padrón, hicieron una línea de base, donde los tenientes gobernadores, ¿no? Hicieron una encuesta o un censo ahí en sus comunidades para ver qué alumnas no estaban estudiando y a qué colegio pertenecían, ¿no? Porque hay alumnas que viven en zona rural, pero estudian en la ciudad porque a veces, porque no quieren estar en su colegio en la comunidad o porque, bueno, no hay colegio en la comunidad, ¿no? Entonces, estudian en la ciudad, abandonaron, por eso que los tenientes gobernadores tuvieron ese apoyo, se coordinó y se logró esa parte, ¿no? Entonces, en algunos casos, los tenientes gobernadores han sido recontra efectivos, nos daban la relación de estudiantes que vivían en su caserío o en su centro poblado y que estudiaban en el colegio, ¿no? Nos daban su dirección, nos comunicaban, fue un enlace que nos permitió recuperar un buen porcentaje de estudiantes de esas zonas que ya no estaban estudiando, ¿no? Entonces se logró, en cierta forma, recuperar nuestra población escolar, ¿no? Y seguramente en zonas donde ustedes viven también de repente han hecho lo mismo.
¿no? Ojalá que haya habido una buena gestión ahí y lógicamente este compromiso que es por resultados se verifica con su indicador. Bien, los otros tres compromisos es por condiciones, ¿no? Para generar condiciones. Entonces, ¿cuáles son? El tercer compromiso de gestión. Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la institución educativa, ¿no? Aquí estamos hablando de condiciones operativas, justamente para que el servicio sea trabajado de la mejor manera, ¿no? Sostenible. ¿Cuál sería la descripción de este logro, de este compromiso o de este logro, ¿no? Se brindan las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento de la institución educativa, que a su vez buscan garantizar los parámetros y medidas de seguridad, funcionalidad, acceso y accesibilidad, y que ofrezcan el equipamiento inmobiliario adecuados para el desarrollo de los aprendizajes, teniendo en cuenta la diversidad de las y los estudiantes y su contexto, siguiendo la normativa vigente y de acuerdo con los recursos disponibles, ¿no? Ahí está descrito el logro que está bien claro. Entonces, las condiciones operativas te permiten mejorar las condiciones para que el alumno se sienta de alguna manera en mejores condiciones, ¿no? En mejores adecuados, ¿no? En unos espacios adecuados. ¿Cuántos indicadores tiene esta práctica de gestión? Tiene 6 indicadores. Vamos a ver cuáles son, rapidito ahí. 1. Elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afecten su cumplimiento. Sí, lo que estamos pasando. Prende la luz, vuelta en la mesa. A la fiesta. Ya, que siga la fiesta entonces. Entonces, aquí como pueden ver, hemos planificado de acuerdo a la calendarización que el 13 de marzo empezamos las clases. Pero ahorita hay situaciones que afectan el cumplimiento. Entonces, prácticamente ahí se ve que buscar una estrategia que permita de repente ver la forma como recuperar esa clase más adelante, ¿no? Otro indicador es gestión oportuna y sin condicionamiento de la matrícula, ¿no? Acceso y continuidad de estudios. Claro, o sea, ustedes saben que la matrícula es gratuita, pero hay que pagar a PAFA, por ejemplo, no es obligatorio, pero se tiene que ver una forma de que los estudiantes o padres de familia vayan sin tener preocupación que tienen que hacer un gasto, ¿no? Lamentablemente eso está bien por una parte, pero siempre y cuando el Estado se preocupe por dar financiamiento a las escuelas para que las escuelas tengan las condiciones adecuadas. Eso se hace en otro país. En otro país la escuela es gratuita, pero ustedes ven las escuelas en los barrios más suburbios de Estados Unidos, las escuelas son escuelas grandotas, que son las que se comparan a los emblemáticos de acá. Imagínense, o sea, prácticamente las condiciones de infraestructura son mejores, ¿no? Otro indicador sería el seguimiento de la asistencia y puntualidad de las y los estudiantes y del personal de institución educativa, asegurando el cumplimiento del tiempo lectivo y de gestión, ¿no? Ahora menos que ya nos habla de las famosas horas efectivas, ¿no? Porque antes las horas efectivas nos tenían cada rato, horas efectivas. Aquí el maestro creo que tiene la capacidad de ser puntual, cumplir a su escuela y hacer el trabajo como corresponde, ¿no? No hay que necesidad de que estén detrás de ellos, que mira, que entra a tu salón, que tienes que llegar puntualmente, porque ahí depende de la capacidad profesional de cada uno de ustedes, ¿no? Y pensando principalmente que finalmente los estudiantes que en estos momentos tienen 5 años, 10, 15 años, al final van a ser los primeros fiscales de ustedes. Van a decir ese profesor, excelente profesor, mis respetos. Y ojo que las alumnas o los alumnos transmiten a sus padres de familia. Y el padre de familia no los conoce a ustedes, pero sí tiene un buen concepto de ustedes. Así como también tienen un mal concepto de aquellos profesores que lamentablemente que sí existen, son pocos, pero sí existen, que lamentablemente no ejercen su práctica pedagógica y su profesión como corresponde, ¿no? Entonces, pero ahí debe haber un control, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que haya un control así a rajatabla, ¿no? Yo siempre doy libertad a los maestros que demuestren sus capacidades y claro, o sea, no falta uno o dos que se aprovecha de eso, ¿no? Pero para eso está la capacidad de gestionar con el recurso humano y poner las cosas como deben ser. Otro indicador,
Mantenimiento de espacios saludables o salubres, seguros y accesibles, que garanticen la salud e integridad física de la comunidad educativa, incluyendo la gestión de riesgos, emergencias y desastres, teniendo en cuenta las diferentes modalidades y turnos de la institución educativa, ¿no? Entonces aquí se tiene que ver ya netamente con la infraestructura, ¿no? No vaya a ser que un salón que ya observamos que el techo está que se cae, ¿no? En lugar de generar toda una gestión con defensa civil para que declare ese salón inhabilitado, nosotros no hacemos nada y encima colocamos a los alumnos dentro. ¿Y sabes qué pasaría si se cae el techo y hiere a alguno de los estudiantes? Proceso administrativo para el directivo, ¿ya? Aparte, la fiscalía actúa, ¿no? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Si van a ser gestores, van a tener que ver bien qué ambientes son adecuados para que las alumnas estén ahí. Si no, preferible dejar de lado y hacer gestiones para que haya aulas, módulos de aula, ¿no? Y a otro indicador es entrega oportuna y promoción del uso de materiales y recursos educativos. Bueno, eso tiene que coordinar con la UGEL. La UGEL está que reparte materiales y el colegio debe inmediatamente distribuirlos, ¿no? No guardarlos. Que ahí sería una mala práctica, ¿no? Otro indicador, gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento mobiliario. Ya es mantenimiento, ¿no? Si logras tener equipos, pues lógicamente hay que tener un mantenimiento para que puedan ser operativos todos, siempre esos equipos, ¿no? Bueno, ese sería con respecto al tercer logro en función al compromiso de gestión. Otro compromiso de gestión es gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de los de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. Claro, toda nuestra práctica pedagógica está orientada a lograr el perfil del egreso. Todo, ¿verdad? Por eso que ahora las competencias de inicial son las mismas competencias de quinto secundaria. ¿En qué se diferencia? En los estándares, ¿no? ¿En qué se diferencia? En los desempeños. El grado de dificultad es diferente de esa misma competencia en un alumno inicial que de un alumno secundaria. Pero las competencias están uniformizadas. Ahora sí. Yo recuerdo que en mis viejos tiempos, cuando empecé a trabajar en el año 82, habían estructuras curriculares para primaria, otras para secundarias, y de secundaria había una para primera secundaria, otra para... O sea, había prácticamente el colegio hacía cualquier cosa, ¿no? En función a la especialidad, sobre todo, ¿no? Entonces no había una uniformidad. No se hablaba de competencias tampoco, ni de capacidades, ¿no? Entonces ahí era netamente temática, ¿no? Temas, y no se hablaba de competencias ni de capacidades, ¿no? Entonces ahora sí hay un solo currículo nacional, el cual debe ser diversificado en cada institución y trabajar en función de las competencias para el logro del perfil del egresado, ¿no? Entonces en este logro se desarrollan acciones orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis en la planificación, conducción, mediación, metodología participativa y colaborativa, y en la evaluación formativa, ¿no? Aquí, fíjense, ya estamos hablando de evaluación formativa, desde hace años estamos hablando de evaluación formativa, pero algunos colegios todavía siguen con la evaluación, una evaluación antigua, ¿no? Donde dan notas y te jalo, no te jalo, promedio. Ahora la evaluación formativa ya es diferente, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí tenemos, a ver, tenemos, allá, todavía continúa, por eso veía aquí, ya a ver. Voy a repetir la inscripción del logro, ¿ya? Dice, se desarrolla acciones orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis en la planificación, conducción, mediación, metodología participativa y colaborativa y evaluación formativa, pertinente al contexto y origen individual y comunitario de las y los estudiantes, a sus necesidades educativas, así como a las demandas del entorno, ¿no? ¿Cuántos? A ver, vamos a ver. Ya. ¿Cuántos indicadores hay? 5 indicadores. 5 indicadores. A ver, vamos a rápidamente. Estamos a tiempo todavía. Ya, el primer indicador es generación de espacios de trabajo colegiado.
¿no? Generación de espacios de trabajo colegiado diversos y otras estrategias de acompañamiento pedagógico para reflexionar, evaluar y tomar decisiones que fortalezcan la práctica pedagógica de los docentes y el involucramiento de las familias en función de los aprendizajes de las y los estudiantes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de estrategias de acompañamiento, monitoreo, ¿no? Para reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y tomar decisiones. Segundo indicador, monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando la rúbrica de observación de aula u otros instrumentos para recoger información sobre su desempeño, identificar fortalezas, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. Esta práctica aplica preferentemente a instituciones educativas con directivos sin aula a cargo. ¿Ya? Ustedes se acuerdan de la famosa rúbrica de observación de clases, ¿no? A ver, este año, por si acaso les comunico, este año se está proyectando la primera evaluación de desempeño docente para primaria y secundaria, porque la primera evaluación ya fue para iniciar, recuerdan, que sí se ha concretizado la evaluación del desempeño docente, pero se dio en inicial en dos grupos, en primaria ya creo que ya no se hizo, ni en secundaria, ¿no? Entonces ahí ha habido un estancamiento y por eso que los gobiernos dicen pues que el maestro no quiere ser evaluado. No, lo que nosotros habíamos dicho es que las evaluaciones deben ser objetivas, ¿no? Por eso es que inclusive en la primera rúbrica que salieron, se acuerda que había un aspecto del tiempo. Menos mal que eso lo eliminaron, porque decían tantos segundos para esto, tantos segundos para lo otro, que segundos si tocan la puerta, ¿qué haces? Si entra, si un alumno entra, si el alumno sale. O sea, eso ya era una cuestión ya hostigante, ¿no? Menos mal que esa rúbrica se desapareció. Pero sí existe la rúbrica de observación de clase, que en algunos colegios lo están aplicando, no como parte de la evaluación del desempeño docente para ser calificado, no, como parte de generar una cultura de evaluación. Y me parece magnífico. Me parece magnífico, ¿por qué? Porque cuando empiezan las evaluaciones de desempeño docente, porque ojo, la evaluación de desempeño directivo ya nos han hecho nosotros. Inclusive ahorita nos van a hacer una nueva evaluación. En cambio, la evaluación de desempeño docente no se ha hecho todavía, ¿no? No se ha hecho en primaria ni en secundaria. En inicial sí, ¿ya? Entonces, no nos llama la atención porque esa ley no ha sido derogada, esa ley está en la reforma magisterial, entonces está ahí lo que se pidió que no sea punitiva, eso es lo que pedimos, que no sea punitiva, que no sea, digamos, así, tajante, que la tercera evaluación te jalan y listo, ¿no? Pero eso estamos hablando de cuando era, planteaban como examen, ¿no? Yo conozco un maestro que trabajó en mi colegio, excelente maestro, todos los años había memoriales para que él continúe, dio examen y salió desaprobado. Entonces eso demuestra que no era un examen objetivo que determine la calidad del maestro, ¿no? Menos mal que después ya se generó la rúbrica de observación de clase, creo que es un poquito más adaptada a la realidad y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo les aconsejo que si ustedes son directivos, vayan trabajando ya estas rúbricas de observación de clase. Trabájenla para que vaya fomentando una cultura de evaluación en las instituciones, de manera que no nos llame la atención cuando llegue fulano o sutano a evaluarnos, ¿no? Entonces, yo hasta donde tengo conocimiento, este año, en noviembre, se va a aplicar la primera evaluación de desempeño docente en el nivel secundario. No sale la normatividad, o sea, el reglamento no salió todavía, pero puede salir en cualquier momento. Otro indicador, desarrollo de estrategias para la atención a estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios para que alcancen los aprendizajes esperados y culminen su trayectoria educativa. No, eso es lo que habla ahora, estrategias para que los alumnos que tienen riesgo de interrumpir sus clases continúen, ¿no? Otro indicador, implementación de estrategias de difusión de los enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica a toda la comunidad educativa. Claro, porque a veces ya nosotros mismos como maestros estamos preguntando cada rato, ¿cuáles son las capacidades? ¿Qué son competencias? O sea, siendo maestros, ¿ah? Inclusive no saben ni siquiera las competencias de las áreas. En secundaria, por ejemplo, los maestros tienen sus áreas, cada área tiene sus competencias, sus capacidades. El maestro debe saberlo de memoria eso. En primaria es diferente porque en primaria el maestro desarrolla varias áreas, pero también debe tener conocimiento de las competencias y de las capacidades que hay en cada área. O sea, eso es parte del ABC del maestro, ¿no? Pero si los maestros mismos a veces tenemos problemas en eso, imagínense los padres de familia.
Por eso que es necesario, en estas reuniones que ustedes tengan con su padre y familia, explicarles qué son competencias, qué son capacidades, qué son desempeños, qué son estándares. Eso, el padre de familia, si lo explicamos didácticamente, creo que sí lo va a entender. Y va a servir parte estratégica para que el alumno también trabaje con la familia y con la escuela. Otro indicador es implementación de estrategias de desarrollo de competencias docentes y desarrollo profesional en el ámbito pedagógico. Eso se refiere a estar actualizados y capacitados. No necesariamente hay que contratar a un docente capacitador, ¿no? A veces en la misma escuela hay maestros que tienen sus fortalezas. Por eso se forman las comunidades de aprendizaje, ¿no? La comunidad profesional de aprendizaje, donde todos tenemos algo que aportar. Somos 6 maestros, a ver, 12 maestros, a ver, mira, hay este problema aquí que ha sucedido con un estudiante, por esto, a ver, socializamos y trabajamos. Yo soy maestro de matemáticas y mire, tengo esta innovación pedagógica que me parece que me está dando resultados, lo comparto. Entonces ahí se genera una especie de intercambio de opiniones, ¿no? Y se fortalece esas innovaciones. Entonces, en otras palabras, ese es un indicador que permite justamente mejorar el mejoramiento de los aprendizajes. Estamos ya en la quinta, en el último compromiso de gestión, que es el compromiso de gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes, ¿no? Este compromiso, ¿no? Tiene 6 indicadores. ¿Cómo se describe este compromiso? Dice, se generan acciones y espacios para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a través de la tutoría individual y grupal, de la participación estudiantil, del trabajo con las familias y la comunidad y de la orientación educativa permanente. Asimismo, se promueve una convivencia escolar democrática donde se ejercen los derechos humanos con responsabilidad, promoviendo el bien común y las relaciones positivas entre toda la comunidad educativa, sin violencia ni discriminación en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género y basadas en un diálogo intercultural. Aquí estamos hablando ya de la convivencia misma en las escuelas, ¿no? A ver, ¿cuáles son los indicadores que te van a evaluar para ver si este compromiso se ha cumplido? 1. Fortalecimiento de los espacios de participación democrática y organización de la IE o programas promoviendo relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad educativa. Por si acaso me olvidé decir, cada indicador tiene sus evidencias, ¿eh? No se trata de decir, sí, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice. Te van a pedir actas, te van a pedir fotos, te van a pedir acuerdos, ¿no? Entonces, todo eso piden como evidencia, por si acaso, no que tú digas sí, 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 ¿no? Segundo indicador, elaboración articulada, concertada y difusión de las normas de convivencia de la institución educativa, ¿no? 3. Implementación de acciones de prevención de la violencia con estudiantes, familias y personal de la institución educativa o programa. 4. Atención oportuna de situaciones de violencia contra estudiantes de acuerdo con los protocolos vigentes. Aquí es un indicador que en algunas escuelas, en la mayoría de escuelas no se cumplió porque no se ha trabajado el tema de la violencia estudiantil. Hoy vemos bastante denuncias de bullying. A veces el juego, siempre hay un juego que está haciéndose viral, que hacen saltar a un compañero para que le den una patadita, se cae al suelo, se golpea la cabeza y ya está muerto, ¿sabes? ¿No? Entonces, ese tema a veces no se atiende con oportunidad, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el año pasado, ese niño que se suicidó, ¿no? Porque le están haciendo bullying, el papá, o sea, el niño callado, el papá hace la observación, hace la denuncia de la escuela, no pasa nada, y seguía el bullying, y el niño se suicidó, dejando una carta donde echaba prácticamente la culpa de que él se suicidaba porque en la escuela lo maltrataban, ¿no? Entonces, estos aspectos de violencia estudiantil tienen que ser tratados inmediatamente, inmediatamente. Y aquí tiene que ver también con las redes sociales, miren.
Hay alumnas que llevan teléfono, miren lo que pasaba en una escuela, ¿no? Una alumna en el baño, después de clase de educación física, se estaba cambiando y otra alumna le está tomando fotos semidesnuda, ¿no? A esta estudiante y le ha pasado a su amigo en su WhatsApp, el amigo le ha pasado al otro amigo, el otro amigo, el otro amigo, al final de cuentas, prácticamente toda la comunidad tenía la foto de la niña, ¿no? En paños menores y semidesnuda prácticamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso se generó un conflicto total, ¿no? Y cuando se le comunicó al director de esta situación, lo único que hizo el director, llamó, hizo una manifestación y ahí quedó. No pensó que se iba a hacer viral. O sea, no pensó que la luna esta que había tomado la foto lo iba a hacer viral, o sea, lo iba a transmitir. Él pensó que se quedó ahí y listo, ¿no? Pero ya había sido transmitido en la red, y, en el WhatsApp y después en el Facebook, ¿no? Ya se imaginan, ahora está, todo se hace viral y al toque nomás se establece, inclusive se puede determinar quiénes son los culpables, ¿no? Inclusive se utiliza para otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este caso de violencia escolar, ¿no? Otro indicador, atención oportuna de situaciones de violencia contra estudiantes de acuerdo con los protocolos vigentes, ¿no? Ya, eso es lo que decía, está ligada a esta situación, ¿no? Prevención y protocolos. 5. Establecimiento de una red de protección para la prevención y atención de la violencia escolar. Recuerda que hay hay una página del CCB, ¿no? Donde inmediatamente el padre de familia o cualquier docente puede denunciar cualquier acto de violencia, ¿no? Y eso es proceso sumario que tiene que ser en las 24 horas atenderse y dar solución, ¿no? Caso contrario, estás observado ahí en el Ministerio de Educación como un colegio con problemas. Otro indicador, fortalecimiento de acompañamiento de las estudiantes y de las familias en el marco de la tutoría y orientación educativa y la educación sexual integral, ¿no? Orientación sexual que sí lo hacemos con psicólogos, ¿no? Que llegan a la escuela a través de los tutores y dan charla, ¿no? El tema es que no se quede en una sola charla, sino que sea una orientación permanente. Entonces, aquí quedamos los 5 compromisos de gestión con sus respectivos indicadores, ¿no? Eso está en lo que corresponde a los compromisos de gestión en documento, no recuerdo cuál es el número 006, creo que es una resolución. Ya les voy a pasar también, la próxima semana el documento, porque hay una sesión que es pura normas, ahí lo voy a pasar, ¿ya? Ahora, para terminar, estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Aquí están las 3 comisiones que les dije, ¿no? Comisión de Gestión Operativas, la Comisión de Gestión Pedagógica y la Comisión de Gestión de Bienestar. En la resolución ministerial 189 del 2021, que se está ejecutando este año prácticamente en todos los colegios, ya define cuáles son las funciones de este comité. Por ejemplo, en el Comité de Gestiones Operativas son 3 funciones claramente definidas. La primera, participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo al sostenimiento del servicio educativo. Esa es la primera función de los miembros de esta comisión o de este comité. 2. Implementar los procesos de recepción, registro, almacenamiento, distribución, cuando corresponda, ¿no? E inventario de los recursos educativos de la institución educativa, así como aquellos otorgados por entidades externas a la institución educativa, verificando el cumplimiento de los criterios de asignación y gestión según la normatividad vigente, ¿no? Aquí tiene que ver con todo lo que es material educativo, ¿no? Desde la recepción hasta la distribución, ¿no? Y la otra función es elaborar, implementar y evaluar el plan de gestión de riesgo de desastres, según la normatividad vigente, así como la implementación de simulación sectoriales programados o inopinada, ¿no? Simulacros sectoriales, ¿no? Ya, entonces aquí están los famosos simulacros, ¿no? De inundación, simulacro de sismo. Aquí hay un comité de gestión, ¿no? Que era el comité de gestión de riesgo, pero ahora está dentro del comité de gestión operativa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí están las 3 funciones definitivas definidas del comité de gestiones operativas. El comité de gestión pedagógica, ¿no?
En el caso de las instituciones grandes, aquí están los directivos, está el subdirector, está el personal jerárquico, también está incluido, bueno, en cada equipo se nombra un coordinador, en el coordinador de cada equipo, los que van a trabajar estas funciones. ¿Cuáles son? Uno, participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a orientar la gestión de la IE al logro de los aprendizajes previstos en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ya, aquí cuando hablamos de elaboración de gestión, del documento de gestión, aquí principalmente me estoy refiriendo al PCI, ¿ya? El Proyecto Curricular Institucional, que se desprende del Proyecto Educativo Institucional. El PCI porque es la parte pedagógica, donde se tienen que trabajar las matrices de cada área, se tienen que trabajar los procesos, las matrices de procesos didácticos, o sea, todo eso se tiene que trabajar aquí los integrantes de esta comisión, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con asuntos pedagógicos netamente. Dos, propiciar la generación de comunidades de aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión, considerando las necesidades y características de los estudiantes y el contexto donde se brinda el servicio, ¿no? El servicio educativo, ¿no? Es lo que habíamos dicho hace rato, que los maestros, hay fortaleza de los maestros y se formamos comunidad de aprendizaje y trabajamos. Inclusive invitando a maestros de otros colegios, ¿no? Se puede hacer. Por ejemplo, el profesor de matemática puede invitar a un profesor de matemática de otro colegio y se forma una comunidad de aprendizaje del área de matemática. Intercambian ideas, opiniones y comparten también algunas innovaciones, ¿no? 3. Otra función de este comité, generar espacios de promoción de la lectura, de interaprendizaje entre pares y de participación voluntaria en los concursos y actividades escolares promovidos por el Minedo, asegurando la accesibilidad para todos y todos los estudiantes, ¿no? Listo, aquí también es el plan lector, ¿no? No se olviden de eso. 4. Desarrollar los procesos de convalidación, revalidación, prueba de ubicación de estudiantes, reconocimiento de estudios independientes y supervisar las acciones para la recuperación pedagógica, tomando en cuenta la atención de la diversidad. Bueno, esta es una función netamente del subdirector, pero ahora lo comparte con este comité, ¿no? Porque se forma para convalidar cursos o revalidar o hacer la prueba de ubicación, se saca una resolución donde se forma una comisión. En este caso ya está la comisión hecha, porque es una de las funciones del Comité de Gestión Operativa de esta función, ¿no? Ya no tendría que haber una nueva comisión, sino ya está dentro de las funciones. Otra función, promover el uso pedagógico de los recursos y materiales educativos, monitoreando la realización de las adaptaciones necesarias para garantizar su calidad y pertinencia a los procesos pedagógicos y la atención de la diversidad, ¿no? Entonces ahí es el trabajo efectivo de los recursos y materiales que cuenta la escuela, ¿no? 6. Promover proyectos educativos ambientales integrados, PAI, ¿no? Proyectos educativos ambientales integrados, que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y el logro de aprendizaje en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, proyectos educativos ambientales, por ejemplo, el año pasado, a través del municipio escolar, conjuntamente con la gestión de operativa, se trabajó una campaña, por ejemplo, contra el uso de los plásticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se hizo en quinto grado de secundaria, pero que a la vez, como fue una cuestión que impactó positivamente en la comunidad, ya se transmitió para primero secundaria y segundo secundaria, ¿no? Entonces, hay proyectos de esa naturaleza que se pueden trabajar en comunidad. Otra función de esta comisión de gestión pedagógica, promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar, ¿no? Claro, o sea, que nosotros sepamos realmente que hay compromisos que ejerce el maestro en la escuela y que debe desarrollar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones del Comité de Gestión del Bienestar del Educando? ¿Cuáles son las gestiones? Son seis funciones. Vamos a ver. 1. Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a una gestión de bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de él y las estudiantes. Miren, si ustedes ven la primera función en las tres gestiones es la misma, sino que cada uno se tiene que adecuar. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el trabajo efectivo o puntual de esta comisión cuando habla del recurso, del instrumento de gestión? ¿Cuál sería? El reglamento interno.
¿no? El reglamento interno, la norma de convivencia, tiene que elaborar esta comisión, ¿no? Actualizarlo, si ya lo tiene, actualizarlo, mejorarlo, ¿no? Segunda función, elaborar, ejecutar y evaluar las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, las cuales se integran a los instrumentos de gestión, ¿no? Acciones de tutoría. Y así son en secundaria, en primaria son el plan de tutoría de aula y en secundaria es el plan de tutoría del nivel con todos los tutores, con el comité de gestión, ¿no? 3. Vamos a ver un ratito. Recién estoy viendo una pregunta acá, pero bueno, la respondo al final, ¿ya? Estamos en el 3, el 3.3. Dice, desarrollar actividades y promover el uso de materiales educativos de orientación a la comunidad educativa relacionada a la promoción de bienestar escolar, de la tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, democrática, intercultural y de un clima escolar positivo e inclusivo, con enfoque de atención de la diversidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay materiales hay guías de tutoría que da el Ministerio de Educación. Hay un link de Perú Educa, donde tú encuentras cantidad de material para tutoría. Ingresen a ese link, van a ver cómo es que se van a dar cuenta que hay bastante material. No sé si lo podríamos decir, no sé si se podrá mandar a través de este Zoom. Voy a ver. Eh, Ya 4. Contribuir en el desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de casos de violencia escolar y otras situaciones de vulneración de derechos, considerando las orientaciones y protocolos de atención y seguimiento propuestos por el sector, en coordinación con los actores de la comunidad educativa correspondientes, ¿no? Ya, acciones de prevención básico, acciones de prevención, ya saben, trabajar en forma oportuna para que después no tengamos que estar lamentándonos por hechos que lamentablemente que ha vulnerado situaciones de estudiantes, ¿no? En cuanto se refiere a su aspecto físico, psicológico. Otra función, promover reuniones de trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje para planificar, implementar y evaluar las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar con las y los tutores, docentes auxiliares de educación y actores socioeducativos de la IE. Hay un falso concepto que hay en el nivel secundaria. Como en el nivel secundario se designan tutores, entonces los que no son tutores dicen, eso no me corresponde a mí. Justamente hoy día hemos tenido una reunión, nosotros somos cerca de 100 maestros, y hemos pedido que los docentes que no son tutores tengan que alinearse a la planificación que está haciendo, ¿no? Los tutores, que está trabajando el Comité de Gestión de Bienestar. Si bien es cierto, son los tutores los que tienen una responsabilidad más alta, porque están comprometidos directamente con el padre de familia, con los alumnos en estos temas, no significa que los demás docentes no hagan nada, ¿no? Entonces son parte de, así que eso que quede claro. Y finalmente, el último, dice articular acciones con instituciones públicas y privadas, autoridades comunales y locales con el fin de consolidar una red de apoyo a la tutoría y orientación educativa y a la promoción de la convivencia escolar, así como las acciones de prevención y atención de la violencia y casos críticos que afecten al bienestar de las y los estudiantes. Si ustedes tienen una posta médica y esta posta médica de repente tiene un psicólogo, una enfermera, hay que hacer un convenio ahí para que ellos a su vez tengan de repente un espacio en el mismo colegio para que ellos van a atender a los estudiantes, o de repente hay un día donde nosotros llevamos a los estudiantes a ese centro para que sean evaluadas, o sea, tratada por una enfermera, por un médico o un psicólogo, ¿no? Dependiendo la situación vulnerable que se ha presentado. Pero se tiene que trabajar eso con las universidades, por ejemplo. Las universidades tienen programas de psicología. Los estudiantes de último año están trabajando para promover charlas de orientación. Entonces, eso también se saluda, ¿no? Entonces, los aliados estratégicos que tengan que ver tanto con la parte académica como con la parte conductual, en este caso que estamos viendo, es formidable. Va a servir justamente al logro de los objetivos. Entonces, eso está establecido en la resolución ministerial 189, así que simplemente hay que leerla y ya lo tienen ustedes en esta diapositiva. A ver, sí, otras funciones. Ahí está. 3 funciones más del
Comité de Gestión de Bienestar, ya lo está dejando de lado. Bueno. 7. Promover el ejercicio de la disciplina, ciudadanía y la sana convivencia basado en un enfoque de derechos y la interculturalidad, garantizando que no se le aplique castigos físicos, humillantes ni actos de discriminación. Ustedes saben que ya no existe la famosa palabra expulsión. ¿Se acuerdan que antes cuando un alumno tenía problemas de disciplina escolar, había un proceso, un procedimiento? Si la falta era grave, era expulsado 2 días, 3 días, o de repente si era reincidente, se expulsaba. Ahora ya no. No sé si será bueno o malo, pero resulta que ahora todos esos estudiantes tienen que tener un tratamiento psicológico, hacerle todo un protocolo psicológico, porque no se le puede aplicar castigos físicos ni humillantes, dice ahí, ¿no? Ni actos administrativos, ni actos discriminatorios, que digo. Bueno, ahí es una cuestión, un tema que pensar. Recuerda que antes, a nosotros, yo sí he logrado recibir en mi mano unas palmadas con una madera del profesor, ¿no? Y nadie se quejaba, ¿no? Inclusive los castigos eran físicos, a rodearse en un rincón. De repente no se veía tanto que era, si era humillante o no, ¿no? Pero ahora pues diferente, ¿no? Ahora ya con tantos derechos de los niños y adolescentes, lógicamente ya la perspectiva ha cambiado, por lo tanto ya hay todo un tema que los mismos alumnos hasta denuncian al docente, ¿no? Entonces, pero hay que hacer un ejercicio de la disciplina, dice, no, de la mejor manera, ¿no? 8. Conformar brigadas con los integrantes de la comunidad educativa con el fin de implementar acciones que promuevan la atención de las y los estudiantes en aquellas situaciones que afecten su bienestar, ¿no? Peligro inminente, incidentes de emergencia, desastres y otros, ¿no? Entonces, ahí están las brigadas de atención, de apoyo, ¿no? Se puede trabajar en la comisión, la brigada de salud, la brigada de emergencia, ¿no? Que en los colegios también se pueden formar. Ahora sí, por último, promover el desarrollo de la práctica de gestión asociadas a compromisos de gestión escolar, ¿no? Entonces, claro, ese es reconocer que hay compromisos en esta gestión escolar 5. Ahora sí, terminamos, pero antes de ello, aquí estoy viendo una pregunta en el chat, a ver, dice, ya, dice, si en un colegio, dice, de 1000 estudiantes de secundaria, 500 han tenido que presentar carpeta de recuperación, ¿afecta o en qué determina para los compromisos de gestión? Ya, recuerden que los compromisos de gestión también son tabulados en función al contexto, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si esos 500 alumnos no se han comunicado con ustedes, ¿no? No se han comunicado con ustedes por situaciones, por ejemplo, de que no tenían internet en su casa, por eso que hay una base de datos que tienen que tener y pedir al ministerio, ¿recuerdan? Un Excel que estaba en la base de datos. Entonces, en esa base de datos se sustenta por qué 500 estudiantes, del 50%, prácticamente no han continuado con sus estudios en la época de pandemia. Por lo tanto, tienen que trabajar carpeta de recuperación. Digamos que afecta al indicador, claro que afecta, porque lo óptimo es que si tú empiezas con 1000 estudiantes, termines con 1000. Pero recuerda que el entorno también es parte, ¿no? Es un agravante para el análisis, ¿no? Por lo tanto, cuando tú hagas tu informe como director, tú tienes que sustentar, ¿no? ¿Por qué en este indicador no lo has cumplido? ¿No? Por eso que hay evidencias. Entonces, tú no presentas evidencias, ahí tú tienes que poner, no se presenta evidencia, ¿por qué? Por esto, por lo otro, ¿no? Entonces, ya hay un sustento, ¿ya? Como repito, las cosas han estado difíciles para todos y creo que en todos los colegios ha pasado lo mismo. No creo que haya un colegio que haya empezado con 1000 y haya terminado con 1000. No lo creo. No lo creo. Yo estoy trabajando en un colegio emblemático, que es un colegio que tiene una buena infraestructura, el 80% de estudiantes viven cerca, 20% sí en zonas periféricas y en zona rural, pero sin embargo, sí, hemos tenido, creo, hasta el 30%, sin mentir, de alumnos que no tuvieron continuidad en sus estudios. ¿Que lo hemos recuperado? Sí, ya lo hemos recuperado, ahorita tenemos al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita Yolanda me escribe que en su internet está muy malo, ¿no? Mira, estamos hablando de docentes, imagínense los alumnos, ¿no? Entonces, prácticamente, estamos hablando que a veces no es posible hacer las cosas como uno desea, ¿no? No sé si podré, a ver, voy a dejar de compartir.
Ahora sí. Ya, voy a ver si puedo mandarle el link. A ver, un ratito, por favor. Si le mando el link al chat para que ese link ustedes lo copien. Y ahí hay cantidad de material en Perú Educa. Y con ese link ustedes ingresan directo, ¿ah? No hay necesidad de ingresar con clave ni nada por decirlo, ¿no? Vamos a ver, ojalá que lo pueda captar en estos momentos. ¿Ya? Bueno, y si no pasa nada y todo va a estar bien, creo que el 13 empezaríamos las clases y nosotros nos estaremos viendo el próximo jueves. Aquí también la red está pesada. Ya. En todo caso, el próximo, me hacen recordar, a ver, aquí creo que está, ya, aquí está, vamos a ver, espera. Para pasarle el link de una vez para que lo copien. Ese link es interesante, ¿eh? Tiene bastante material, sino que estoy abriendo el WhatsApp. Está un poco lento, disculpen un ratito, por favor. Un ratito, ya entré. Ahora sí, voy a copiar el enlace. Voy a copiar el enlace para que ustedes lo tengan. Pero ya lo copié. Un ratito, por favor. Ya, aquí está el enlace. Lo voy a copiar este enlace en el chat, ¿ya? Y ustedes lo copian también, pues, ¿no? Para que les sirva. Y puedan buscar ¿cómo se llama? El material que ustedes quieran. Ese es el enlace. Ya les mandé el chat. A ver, entren, cópielo y apúntenlo en su WhatsApp. Y también les voy a mandar, a ver si lo tengo a la mano. Bueno, ahí en ese enlace hay bastante material. No quería aprovechar para enviarles. A ver. La resolución 0. No se podía mandar aquí. No, ya. No se puede. Ya, entonces, ojalá que hayan logrado copiar en el chat. Estoy enviando el enlace. Ese enlace va directamente a Peruduca y tienen materiales, cualquier cantidad para que ustedes trabajen. ¿Ya? Por mi parte, hoy día, muchas gracias por su presencia. Ya nos estaríamos viendo la próxima semana, el día jueves a las 7 de la noche. Cuídense mucho, por favor, y hasta la próxima. Muchas gracias.